Hermanos, si tienen sus Biblias, me gustaría que abramos nuestras Biblias al capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos, donde nos encontramos en una corta serie de estudios sobre la naturaleza de la encarnación y, por supuesto, hoy concluimos nuestro estudio sobre esta fundamental doctrina cristiana. Durante este mes de diciembre hemos dedicado cada domingo para celebrar, en un sentido, recordar la Navidad. Hemos dedicado todo el mes hasta este domingo, donde estamos celebrando justamente el evento más glorioso en la historia de la humanidad. Tristemente hemos mencionado que la gente celebra la Navidad sin saber exactamente el significado de la misma. Cuando pensamos en la Navidad, automáticamente nos trasladamos posiblemente a los Evangelios y a los 4 relatos del nacimiento de Jesús. Esta mañana acabamos de leer uno de ellos, en el libro de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan una breve narración del contexto histórico, político y religioso de Palestina cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Por supuesto, naciendo en aquella pequeña villa al sur de Judá, en Belén. En estas narraciones aprendemos acerca de las personas, los eventos que rodean este maravilloso evento. Vemos algo de las profecías referentes al Mesías y cómo éstas se relacionan a su nacimiento. Leemos en estos 4 libros de los Evangelios acerca del nacimiento de Jesús, su anuncio a María por medio del ángel, el ángel Gabriel, lo que leímos hoy. Descubrimos algo de los padres terrenales del Señor, José y María. Descubrimos dónde nació Jesús y bajo qué condiciones. Podemos leer acerca de los ángeles que celebraban o celebran el nacimiento de Cristo y anuncian ese nacimiento a los pastores. Leemos acerca de los magos del Oriente que vienen para adorar al Mesías. Lo que los Evangelios no nos dan es una explicación teológica, una explicación doctrinal en cuanto al significado y las implicaciones de ese nacimiento. Por eso es que tenemos el resto del Nuevo Testamento y en particular estamos observando ese significado en el capítulo 1 de Hebreos, en donde el autor de esta importantísima epístola nos ofrece ahora sí el comentario de Dios sobre ese evento trascendental. Esta es la explicación divina de quién fue ese niño que nació en Belén de Judea. Esta es la descripción de quién es Jesucristo. Vamos a leer en esta mañana, a modo de introducción, todo el capítulo 1 de Hebreos, porque vamos a terminar el estudio del mismo, donde nos dice la epístola, comenzando con este capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, vamos a estudiar eso en particular hoy, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hasta aquí la lectura de este capítulo. Qué descripción increíble, completa, del Señor Jesucristo. Jesucristo es presentado en este pasaje como el Hijo de Dios, quien es el heredero de todas las cosas, el agente por medio de quien Dios hizo todas las cosas, aquel quien es el reflejo de la gloria de Dios, y nos dice el pasaje, la reproducción exacta de la naturaleza de Dios, el que sustenta y sostiene todas las cosas, el que llevó a cabo la purificación por nuestros pecados o de nuestros pecados, que después de haber terminado su obra, nos dice, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Todo el pasaje define la naturaleza de Cristo como Dios. Un elemento tal vez o una definición, una pregunta que agrega a la naturaleza de Cristo y que es muy importante de entender, y que realmente es el tema principal del resto de este capítulo, es la pregunta, ¿qué es lo que un judío entendía acerca de Cristo a la luz de esta descripción? La epístola de Hebreos, como su nombre lo indica, fue escrita a hebreos, judíos. Y por supuesto tenemos que tratar de discernir qué es lo que un judío, al recibir esta epístola, entendió acerca de Cristo. En los versículos del 1 al 4, que constituyen en el original una oración completa, nos dice el versículo 4 que Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Qué es lo que los judíos entendieron por eso? Bueno, fuera de Dios, los judíos consideraban a los ángeles como los seres más exaltados, las criaturas más importantes, y la razón no es difícil de ver. Los ángeles en la Escritura habitan en la presencia de Dios, por supuesto en los cielos. Ellos sirven y llevan a cabo los propósitos de Dios. Para un judío ser superior a ángeles equivalía a ser igual a Dios. Y esto es precisamente lo que el autor de Hebreos está tratando de enfatizar. Cristo no es simplemente un personaje, no es simplemente un maestro, no es simplemente un líder religioso. Cristo es el Hijo de Dios, y aquí nos dice que Jesucristo fue constituido tanto mejor que los ángeles, o superior a los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios. Fueron creados posiblemente un poco antes de la creación del universo material, porque según Génesis y el libro de Job, los ángeles ya habitaban en el cielo cuando el Señor creó el resto del universo. En las páginas de las Escrituras podemos observar que los ángeles fueron usados por Dios en numerosas ocasiones y de muchas maneras. Varias veces vemos que los ángeles de Dios fueron ministros de Dios para protección de la nación de Israel. Recordamos, por ejemplo, que en el libro de Daniel un ángel fue enviado para ayudar a Daniel, protegerle, sostenerle en un momento especial. Los ángeles, particularmente los querubines, según la visión del profeta Isaías en el capítulo 6 de este
libro nos dice que protegen la santidad de Dios, le alaban continuamente, de ahí sacamos la expresión santo, 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 que es la expresión enseñada, los querubines alaban a Dios de esa manera. Los ángeles tienen un papel prominente en el servicio de Dios. Los ángeles tenían también la responsabilidad de diseminar la ley de Dios, el pacto mosaico, el antiguo pacto como lo conocemos. Entonces, para los judíos, los hebreos que escuchan o leen esta epístola, los ángeles eran criaturas sumamente exaltadas e importantes. Es clave para el autor de Hebreos, dada la audiencia a quien él dirige su carta, establecer ahora la primacía, la superioridad de Cristo Jesús e identificarlo a él como superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles porque Él es Dios. Aunque como el mismo autor de este libro nos dice en el capítulo 2 que por un corto tiempo voluntariamente Cristo fue hecho menor que los ángeles, refiriéndose a su humillación, cuando Él se humanó, se hizo uno de nosotros para sufrir y morir por aquellos que Él vino a salvar. El resto del tiempo, Cristo es superior a los ángeles. ¿Cómo es que Cristo es superior? ¿En qué observamos esa superioridad? En este pasaje encontramos, y vamos a examinar, 5 maneras en que Cristo es superior a los ángeles. El primero se encuentra en el versículo 4. En primer lugar, Cristo es superior a los ángeles por su nombre. Nos dice ahí, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ángel. Es un buen nombre. Ángel, más. Creo que hasta el día de hoy la gente utiliza ese nombre para llamar a algunas personas. Ángel Gutiérrez, Ángel Zapata, Ángel, lo que quiera usted ponerle ahí. Ángel es un buen nombre. La palabra en griego es ángelos, que quiere decir simplemente mensajero. Ese es el significado. Los ángeles son mensajeros de Dios y ellos recibieron un buen nombre. Ángeles, mensajeros de Dios. Pero Cristo, nos dice acá el pasaje, recibió un mejor nombre, el nombre que Él recibió por herencia. En otras palabras, Él tiene el derecho a ese nombre. Esa es su herencia. Él es el único que tiene el derecho legítimo de recibir ese nombre, y es un nombre más excelente que el nombre de un ángel. ¿Cuál es ese nombre? El versículo 5 nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles creados llamó Dios hijo o mi hijo? ¿A quién? A nadie. La pregunta es obvia, es una pregunta retórica que requiere una respuesta negativa. A ninguno. En un sentido general, podemos decir que los ángeles son hijos de Dios porque son criaturas de Dios, en virtud de ser criaturas de Dios. Podríamos decir, tal vez, que son hijos de Dios, más creo que en Génesis 6 se utiliza esa palabra, hijos de Dios, refiriéndose a ángeles. De la misma manera podríamos usar esa expresión, hijos de Dios, en referencia a la humanidad, hombres y mujeres creados por Dios. Pero en ningún momento, a ningún ángel, Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo soy tu padre. Y entre paréntesis, ningún hijo en toda la Escritura llama a Dios, mi Padre. ¿Por qué no? Porque esta es una referencia, una designación reservada a la naturaleza esencial. Y los judíos, los hebreos entendían eso. Entendían que la palabra hijo se reservaba para la naturaleza que un hijo recibía de sus padres. Yo tengo la misma naturaleza de mi padre. Soy hijo de mi padre. Usted tiene la misma naturaleza en esencia que recibió de sus padres. Cuando los judíos hablaban de un hijo, se referían a una persona que recibía la misma naturaleza, la misma esencia de su padre. Además, los judíos en un contexto hebreo
en un contexto de familia judía, entendían que un hijo tenía el derecho a todo lo que el padre poseía, el primogénito. Y cuando abrimos la Biblia, ya aún en el libro de Génesis, nos encontramos con una serie de genealogías y registros de familias. Los judíos entendían el significado de esta relación familiar, generación tras generación. Hoy en día es tan difícil tratar de establecer esas generaciones, esos árboles genealógicos que le llamamos, con este lío, los problemas de divorcios y volverse a casar y hijos ilegítimos, etc. Es un desastre. Pero para los judíos era muy importante mantener esa línea genealógica. Cuando Jesús vino a este mundo y dijo que Él era el Hijo de Dios, los judíos interpretaron esa declaración exactamente como la Escritura lo enseña. Jesús estaba enseñando que Él poseía la misma naturaleza de su Padre, Dios. Y por supuesto para ellos esto era equivalente a ¿qué? Blasfemar. En Juan 5:16 el apóstol dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino, escuche bien, que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ellos entendían esa declaración? En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesús nos dice: yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle otra vez, otra declaración de divinidad. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendían lo que Cristo decía acerca de sí mismo. Él se hacía hijo de Dios, y lo era, porque era Dios hecho carne. Esto equivalía a ser igual a Dios. Y noten que Jesús, entre paréntesis, nunca tomó el tiempo para corregir lo que los judíos decían o entendían acerca de Él, que Él se atribuía divinidad. El Señor nunca trató de aclarar que Él realmente no buscaba ser igual a Dios. Jesús nunca les dijo: no, ustedes me malentienden. Yo no estoy diciendo que soy igual a Dios, simplemente estoy diciendo que soy un siervo de Dios, que represento a Dios, que enseño a Dios del Antiguo Testamento, que muestro el camino hacia Dios. Cristo podría haber dicho eso y aclarar la situación y evitar ser perseguido y finalmente crucificado. Pero Jesús no lo hizo. Cuando leemos el libro de los Hechos, leemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, que varias veces la gente les atribuyó poderes divinos. E inmediatamente ellos reaccionaron y dijeron: no, nosotros somos como el resto de ustedes. Cristo podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Él aceptó el entendimiento de los judíos porque justamente Él estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Los judíos pensaban: eso es blasfemia, porque pensaban que Cristo estaba violando el primero de los mandamientos que dice, ¿qué dice el primero de los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y quién es este hebreo, este judío, hijo de un carpintero? ¿Quién se cree él? Jesús es llamado por Dios: tú eres mi hijo. Esta es la designación que expresa ser Dios y tener la misma naturaleza de su Padre. El Hijo es eterno, así como el Padre. Nunca hubo un momento cuando Cristo no existió. Padre e Hijo comparten la misma naturaleza. El Padre y yo, lo leímos,
uno somos. Otra vez en primera de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Claramente la Escritura, el Nuevo Testamento nos enseña una y otra vez que Cristo es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, exclusivo. Ningún ángel jamás recibió esa designación. Jamás. En segundo lugar, el autor de Hebreos demuestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles, no solamente por su nombre, sino por su rango. Nos dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. La palabra primogénito, esto causa alguna confusión para algunos, es la traducción de la palabra griega prototokos, o prototokos, depende de donde usted le ponga el acento. Este término no es una palabra que indica cronología, es una palabra que indica o significa preeminencia. Este término puede ser traducido como el preeminente, el premier, el prominente, el de más alto rango, el más alto de todos. Entonces, cuando el versículo 6 usa la palabra primogénito, no está indicando una secuencia o un número, sino preeminencia. No es necesario hablar de el primogénito como el primero, distinguiéndolo del segundo, del tercero, porque Dios tiene un solo Hijo, su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a sus hijos. Dice así, no, dio a su Hijo con mayúscula, Jesucristo. Hay un solo primogénito, el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Jesucristo entonces es el primero en rango. Es el preeminente sobre todos. Y acá el contraste con los ángeles. En Colosenses 1, Pablo dice lo mismo. En el versículo 15 nos dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Otra vez la palabra prototokos no es el primero creado, sino el supremo de la creación, el premier en la creación. Y no puede ser el primero de los creados, porque el versículo que sigue nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche bien, todo fue creado por medio de Él y para Él. El principal, el supremo, el preeminente, el creador. Ahora, regresando a nuestro texto, aquí en Hebreos 1:6, el autor afirma la preeminencia y supremacía de Cristo sobre los ángeles, diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto establece, una vez más, su rango como superior a todos. Los ángeles son criaturas que adoran a su Creador. El único digno de adoración es ¿quién? Dios. Un ángel no iba a adorar a otro ángel. Eso sí sería blasfemia. El único digno de adoración es ¿quién? Dios. Los ángeles acá son mandados a adorar. Esta es la ocupación de los ángeles. Adoran a Dios y parte de esa adoración es, por supuesto, servirle. En tercer lugar, el Señor aquí es presentado como superior a los ángeles, primero por su nombre, segundo por su rango y ahora tercero por su naturaleza. Noten el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esta es una referencia que viene del Salmo 104. Hebreos identifica a los ángeles como espíritus. Los ángeles son espíritus inmateriales. Ellos son criaturas. Y ustedes recuerdan el pasaje que leímos de Colosenses 1:16, nos dice que Cristo creó todas las cosas visibles e invisibles. Sean dominios, tronos, principados, potestades. Los ángeles entran dentro de esa categoría, son invisibles. Y nos dice acá que el pasaje nos enseña que Dios los creó espíritus.
Por lo general no vemos ángeles, a menos que vamos a la Catedral de Cristal estos días y dice que tienen esos ángeles que vuelan ahí. Obviamente no son ángeles, son personas que representan. Los ángeles son invisibles por lo general. Un ángel es un espíritu creado por Dios, pero en distinción a ellos, noten lo que dice el versículo 8 de Cristo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En otras palabras, por siempre, eternamente. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Hijo es Dios eterno. No es un espíritu creado. Esta es la distinción. Es su naturaleza. El Hijo de Dios se sienta sobre el trono, dice ahí, que es eterno, por siglo de siglo. Los ángeles son espíritus creados, el Hijo es Dios eterno. Esa es la tremenda distinción. Y noten que dice más aún, el versículo 8, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y agregan el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esta es una referencia a Isaías 61 y también al Salmo 45. Y lo que está diciendo es que la característica del Hijo, quien es eterno, es justicia y odio por la maldad. Y entre paréntesis, hermanos, esa es la definición de la santidad. Dios ama la justicia y odia la maldad. Cuando nosotros somos llamados a ser santos, ¿no es cierto? El Señor nos dice, sed santos como yo soy santos. Lo que está diciendo el Señor es que debemos, por un lado, amar la justicia y por otro lado, odiar lo que es inicuo. Por eso creo que cuando estamos caminando en santidad, es justamente lo que estamos haciendo. Estamos amando la justicia revelada en su palabra y estamos odiando aquello que es inicuo. En la medida que más y más amamos la justicia y odiamos la impiedad, en esa medida estamos siendo ¿qué? Santificados o santos. Nosotros sabemos, sin embargo, como criaturas, que por naturaleza esa no es nuestra tendencia. Una criatura no es justa y odia la iniquidad por naturaleza. Alguien dirá, bueno, ¿qué acerca de los ángeles? Bueno, es obvio que los ángeles tenían la capacidad de pecar. No fueron por naturaleza sin pecado. O por lo menos no es que fueron absolutamente alejados de la posibilidad de pecar. Porque sabemos justamente que 1/3 de los ángeles del cielo, estas criaturas, se rebelaron contra Dios y siguieron ¿a quién? A Satanás, a Lucifer, quien escogió odiar la justicia y amar la maldad, lo opuesto a la santidad, lo opuesto a Dios. Los ángeles inicialmente no fueron impecables entonces, sino que tenían la capacidad de pecar y muchos de hecho lo hicieron. Y por supuesto fueron expulsados del cielo y constituidos demonios, quienes hoy sirven a Satanás y al reino de las tinieblas. En un momento eran ángeles que servían a Dios. En cuarto lugar, el Hijo, otra vez para culminar, el Hijo es Dios eterno. Perpetuamente lleva ese cetro de justicia y no puede pecar porque es Dios. Ahora, en cuarto lugar, Cristo es superior a los ángeles por su eternidad. Nos dice el versículo 8 que Él es para siempre, por el siglo del siglo, mirando hacia el futuro. Y en el versículo 10 echa un vistazo a su eternidad pasada. Noten, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En contraste a los ángeles creados, la naturaleza eterna del Hijo se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Él es el creador de todo,
Todo fue hecho por Él. Sin Él nada de lo que fue hecho, nos dice Juan, ¿no es cierto? La creación perecerá, se envejecerá como una vestidura. Qué interesante, ¿no? Esa es la segunda ley de termodinámica, ¿no? Que todo va en proceso de desintegración, en contraste a lo que la gente nos enseña, que todo va en un proceso evolutivo hacia lo mejor. Al contrario, todo va a perecer. Pero el Hijo del Hombre permanece para siempre. Él es siempre el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Eso es solamente una característica divina. De este universo material, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Ustedes recuerdan, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. A menudo pienso acerca de este pasaje. ¿Qué vamos a ver? Bueno, nosotros ya no estaremos aquí, pero nos dice que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, en el cual los cielos encendiéndose, aún los cielos, las estrellas, los astros que observamos, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La creación, este universo material que podemos observar, será absolutamente desintegrado. Fundido. Los ángeles no eran eternos, pero el Hijo de Dios es eterno. Los ángeles fueron creados. Entre paréntesis, la diferencia es esta. Los ángeles tuvieron un principio. Dios no tiene principio. Dios es. ¿No ese es su nombre? Yo soy. Lo cual quiere decir que he sido, soy y seré. No hay principio, no hay fin. Ese es Dios. Esa es su naturaleza, es su característica. En contraste a toda criatura, tenemos un principio. Y claro, Dios nos hizo con una vida que va a durar siempre, como seres humanos, o en el infierno, o en la presencia de Dios, los ángeles también. Con Él o fuera de su presencia, que es el lago de fuego, reservado para Satanás y sus demonios. Los ángeles podían cambiar. Y algunos lo hicieron, ¿no es cierto? Cristo no puede cambiar porque Él es Dios, quien nunca cambia. Por eso, Él es hoy, y es mañana, y será para siempre. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Nunca cambia, siempre existió. Entonces Cristo es superior a los ángeles por su nombre, por su rango, por su naturaleza, por su eternidad. Él es eterno en contraste a lo temporal. Y por último, número 5, Él es superior por su destino. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta a esta pregunta es, otra vez, es retórica, es a ninguno. A ninguno. Esta promesa se reserva a su Hijo. El destino de Cristo es reinar sobre todos. Ningún ángel puede sentarse a la diestra de Dios, que es la idea de autoridad, de soberanía, a la diestra de Dios. Hay un lugar reservado para una persona a la diestra del Padre, su Hijo. Y Pablo nos dice que, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo recibe toda autoridad y nos dice el libro de Apocalipsis que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún ángel recibe tal autoridad. ¿Ven? Es imposible. Entre paréntesis, los ángeles, si se ponen a pensar, no rigen ni reinan sobre nada. Los ángeles son simplemente servidores. Esa distinción se hace clara en el versículo 14, noten, y con este ya terminamos. ¿No son todos los espíritus o ángeles ministradores?
enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Noten lo que dice, los ángeles son espíritus ministradores, son diáconos. Todo lo que hacen, servir, servir y servir y servir. ¿Creen ustedes que se quejan? No se quejan. Porque esa es su función. Para eso fueron llamados. Sirven a Dios, ministran a Dios, sirven los propósitos de Dios. Pero en este versículo, noten lo que dice, que estos sirven no solamente a Dios, sino que van a servir a los herederos de salvación. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los únicos que pueden ser salvos? No otros ángeles. No hay salvación para los que perecieron y se apartaron de Dios. Los únicos que pueden ser salvos somos nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, seres humanos. Estos son los creyentes, cada uno de nosotros. Qué interesante, la Escritura nos enseña que a menudo los ángeles de Dios protegen y sirven al pueblo de Dios. Cuidan a los hijos de Dios. Yo creo que tal vez algún día nosotros vamos a darnos cuenta que más de una vez algún ángel o dos o tres nos protegieron de algo trágico. Yo recuerdo una vez, y se los cuento rápidamente porque tenemos unos minutos. Yo iba en un vehículo en Ensenada, Baja California, a unos 65 kilómetros por hora, y recuerdo que de repente noto que enfrente mío viene un vehículo a trasmano. Y todo lo que yo tenía era dos opciones, o irme contra el costado de la montaña, o irme al otro lado, que era un precipicio de unos 1000 metros. ¿Qué hago? Bueno, yo tenía 18 años y yo no sabía, ya 65 millas por hora, uno no tiene mucho tiempo de pensar. Viene, el individuo aparentemente estaba feliz de la vida. ¿Y qué pasa? Bueno, digo, si voy a aquel lado, definitivamente me voy a pique, pero entonces me tiro hacia este lado. Había un montículo justo en ese al lado de la montaña, y mi vehículo hizo esto. Golpeó el montículo, subió, ascendió, como un avión, el vehículo pasa por debajo mío, y yo caigo al otro lado y sigo muy campante en camino a donde iba. ¿Ustedes creen que esto es mentira? No es mentira. Desde ese día en adelante estoy seguro que hay ángeles que ministran a los hijos de Dios. ¿Quién me elevó y me sostuvo así como un avión y bajé y seguí caminando? Yo no vi a nadie, pero tengo que deducir que de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, hay ángeles que cuidan a los suyos. Dios los manda para proteger a su pueblo. Pero creo que en este pasaje que estamos viendo, el autor está hablando de un servicio angelical que va más allá del ministerio de los santos en esta tierra. Creo que Hebreos 14 nos enseña que hay un futuro de ministerio de los ángeles en gloria para los que van a ser herederos de salvación. Es un tiempo futuro. Se encuentra el verbo en tiempo futuro. Cuando estemos en gloria y heredemos con Cristo lo que a Él le pertenece, y le adoremos a Él como Rey y Señor, los ángeles de Dios continuarán ministrando a los suyos, a los hijos de Dios, a nosotros. Qué tremendo concepto, ¿no? Romanos 8 nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y que seremos glorificados juntamente con Él, reinaremos con Cristo. Esto es una maravillosa realidad, que Dios en su plan soberano ha redimido a una humanidad, a un gran número de seres humanos, hombres y mujeres, a quienes dio a su Hijo como regalo, para que ellos le glorifiquen. El Hijo toma a esta humanidad redimida que es su esposa, su iglesia. La esposa refleja su gloria, recibe la herencia de su esposo, quien es Cristo Jesús, y para siempre le honra. Mientras eso sucede, los ángeles sirven a la esposa, a su pueblo, al pueblo del Señor.
El destino de los ángeles es servicio, siempre. El destino del Hijo es soberanía total. Entonces, ya para concluir, en estos días cuando nos acercamos a la Navidad y pensamos en esa escena de Belén, y vemos a esos ángeles a la noche que cantan gloria a Dios en las alturas, recordamos a ese niño nacido en Belén como ¿quién? Tenemos que recordarle no simplemente como un niño, sino como alguien quien es lo que él fue, el Hijo de Dios, el superior, el supremo, superior por nombre, superior por rango, superior por naturaleza, superior por ser eterno y superior por su destino. El niño era Dios, quien fue hecho carne. Y nos dice Mateo, que leímos hoy, habitó entre nosotros, lo cual quiere decir Emmanuel, el supremo, el soberano, ante quien todo el mundo doblará su rodilla y finalmente le reconocerán por lo que Él es, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta descripción de tu Hijo en este precioso pasaje de la Escritura. Honramos, Señor, en esta mañana a tu Hijo, aquel que es eterno, aquel que es el supremo, el preeminente, el prototokos, aquel, Señor, quien es espíritu creador, no es espíritu, sino que creó a espíritus, aquel que es perfectamente justo, aquel que odia la impiedad, aquel que es eterno, aquel cuyo destino es soberanía total y completa. Señor, te agradecemos porque algún día sabemos que vamos a estar en tu presencia. Somos herederos de Él, reinaremos con Él. Y en tu plan precioso y supremo has designado que los ángeles también sirvan a tu iglesia glorificada. Qué preciosa idea, qué precioso concepto, qué realidad incomparable. Padre, te alabamos en esta mañana. Alabamos a tu Hijo, quien nos salvó de nuestros pecados, quien nos purificó de nuestros pecados por fe en Él al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Nos postramos delante de Él y en su nombre pedimos. Amén.